Siamo retornato, estamos con Franco Patuto, politólogo. Siempre, yo nunca pude terminar la carrera, así que ya te envidio, hermano. Becario doctoral del CONICET por el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Acá el compañero está haciendo una investigación sobre Friedrich Hayek en clave teórico-política, así que vamos a intentar entre todos laburar un poquito de a dónde abreva este muchacho Milei, de dónde saca todas sus ideas. ¿Cómo anda, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir acá, nuestro productor que nos trae los invitados, un crack. Bueno, a ver, Franquito, Milei, ¿cómo están laburando las ciencias sociales Milei? ¿Cómo lo podemos entender? La producción teórica de las ciencias sociales, tanto mundiales como nacional, ha pensado de Milei desde una manera bastante productiva, desde mi consideración. Recientemente se han publicado varios títulos, uno de ellos, La extrema derecha en América Latina, por la editorial de Le Monde, con laburos bastante atinados desde mi perspectiva. Ya sea el trabajo de Stefanoni, ya sea el trabajo de Semán, ya sea el trabajo de Ezequiel Ipar, todos van tocando distintas aristas que cuando uno las empieza a articular, creo que dan cuenta de la especificidad del fenómeno. En el sentido de poder ir comprendiendo las distintas aristas que explican la emergencia de Milei, no tanto por Milei mismo, sino como un síntoma epocal, es decir, como el resquebrajamiento de cierto marco cultural, como la expresión de cierta crisis de hegemonía político-intelectual, y como dicen varios de esos escritos, como la emergencia de un síntoma mórbido del capitalismo post-crisis 2008. Entonces, digamos, es realmente una novedad, o uno lo puede vincular con experiencias neoliberales tipo a lo Thatcher, a lo Reagan, o tiene una especificidad nueva. Como académico te voy a decir una respuesta que va a sonar bastante de hinchapelotas, pero creo que es bastante certera. Ninguna de las dos, es decir, las dos al mismo tiempo. Esto es tremendo lo que hacen ¿Qué quiero decir? Efectivamente hay continuidades. Uno puede, cuando lee, por ejemplo, a Martín Vicente, un eminente historiador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, detectar ciertas continuidades con lo que él llama el liberalismo conservador que encarnó sobre todo la última dictadura militar y que después se fue prolongando en distintas experiencias desde el final del alfonsinismo con la larga década menemista, como diría Hausmann. En ese sentido sí hay una dimensión de pasado. Inclusive, podemos charlar largo y tendido sobre cómo Milei comprende el pasado. Yo creo que hay algo del orden del mito y de la utopía al mismo tiempo. Pero para retomar tu pregunta, sí, efectivamente hay continuidades, pero a su vez hay una novedad. Y esa dimensión de novedad yo creo que está, entre otras cosas, por el carácter eminentemente plebeyo, aunque suene raro, hay un carácter eminentemente plebeyo. Varios de los autores que recién les citaba, sobre todo Ipar y Semán, hablan de la idea de un populismo libertario, de un populismo de derechas, en el sentido de que ante la crisis actual, que es mundial, pero que repercute acá en Argentina, hay una crisis de representación, en el sentido de que hay una insatisfacción democrática, como ha dicho Cristina Fernández, y que esa insatisfacción democrática alude bien concretamente a una serie de demandas insatisfechas. Lo que puede articular Milei, yo creo que a través de la categoría de libertad, que ahora podemos charlar un ratito sobre eso también, es sintetizar, digamos, en esa consigna, que no solo es una consigna, sino que es un concepto filosófico-político de envergadura que tiene repercusiones prácticas enormes. Puede canalizar, decía, todos esos malestares, todas esas frustraciones que están, yo creo, desde hace por lo menos una década bollando en la cultura argentina y en términos globales, por lo menos del 2008-2009. Más allá de que, desde mi ignorancia, digo, ¿no? Pero el concepto de libertad tiene un carácter universal.
Y en ese sentido, ¿cómo? Pero siempre reivindicado desde las tradiciones populares, uno reivindica una universalidad, pero partiendo desde una cuestión más gregaria que puede ser de clase, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace el tipo para vender un concepto de libertad, digamos, como policlasita que atraviesa a todas las clases? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede vender su universalidad de la libertad? Yo creo que puede pensar a la libertad en una dimensión universal porque hace un ejercicio que tiene fundamentalmente dos pasos, que es una secuencia. En primer lugar, negar que lo social está atravesado por una dimensión de clase. Es decir, no hay algo así como clases sociales. Hay individuos relacionándose en un mantel en blanco, en el cual no hay asimetrías, no hay desigualdades, no hay relaciones de poder. Y a partir de eso va a construir o va a retomar, de ahí la dimensión de continuidad, la arquetípica definición liberal, esa que ya desde principios del siglo XIX los primeros teóricos del liberalismo, como Constant, la plantean como mera no intervención. ¿Mera no intervención de quién? Bueno, del Estado. Es decir, el espacio de lo social estaría constituido simplemente por el Estado, desde arriba, fuente de coerción y de maldad, van a decir los referentes teóricos de la escuela austríaca, es decir, que hay un alegato moral, ¿no? Y por otro lado, los sujetos, todos en pie de igualdad. No hay ninguna referencia a dominaciones de clase, a asimetrías, a ningún tipo, digamos, de ejercicio de poder. Eso es lo que permite que no haya margen para la política. Si todos los sujetos son iguales y tienen la misma potencialidad, no habría necesidad de política y por ende no habría necesidad de una dominación estatal. En efecto, no habría, en tanto que no habría en la sociedad algo así como relaciones de clase, mediadas por la propiedad y por las desigualdades en la redistribución del ingreso, lo que tendríamos solamente es un juego entre sujetos, un juego que se daría a través de las relaciones mercantiles, en las cuales no debería intervenir ningún factor político, en tanto, digamos, esa política o esa intervención no sería otra cosa que una perversión, una instancia trascendente que vendría a coartar la libertad de los sujetos para mantener las relaciones que ellos pacten entre sí de forma privada. Pero ¿cómo el tipo puede vender esto si no hay, digamos, mercado competitivo a los siglos XIX? Digamos, vos ya tenés en la sociedad y es muy evidente que hay poderes, que hay desigualdades. ¿Cómo vos podés vender esta idea de que somos todos iguales y por ende tenemos, un intercambio social elegido muy, digamos, libremente, entre iguales? Por motus propios. Claro, por motus propios, cuando claramente vos tenés grandes nichos en la sociedad que tienen la capacidad de incidir sobre todo. Sí, yo creo porque hay una operación que hacen las referencias intelectuales de Milley, que son, entre otras, pero principalmente Murray Rothbard, así se llama su difunto canino. No, perdón, ese es Conan. El que le habla es Conan. Es Conan, sí. Bueno, uno de su familia canina, uno de sus hijos en sus propios términos, y Hans Hermann Hoppe. Hay otras como Folmis, como von Hayek, pero digamos, yo creo que por lo que dice efectivamente, y esto el libro de La rebeldía se volvió de derecha que escribió Stefanoni lo comprueba muy bien, hay una referencia a esos sectores, en el sentido de que si bien hay una negación de la clase en términos socioeconómicos, hay una partición de lo social, hay conflicto social. Pero hay un conflicto social que ya no se piensa en términos justamente económicos, sino que se piensa en términos morales o estrictamente morales. Habría, según la perspectiva de los popes intelectuales de Milley y el propio Milley, y yo creo que esto encuentra cierta resonancia en la sociedad contemporánea argentina, una división entre casta o establishment. No es cierto que Milley copió a Podemos, Milley leyó de sus fuentes y eso está efectivamente ahí, y el pueblo. Pero ya no pensado el pueblo como una matriz plebeya donde lo popular estaría sentado, digamos, donde el pueblo serían todos aquellos que
que ganan Sí, no tiene dimensiones de clase. Sí, que viven efectivamente de su trabajo. Sino que habría una decisión social fundamental entre un pueblo y unos políticos que serían la expresión más cabal del mal en la historia, con esos términos. O sea, si uno lee Monarquía, Orden Natural y Democracia de Hans Hermann Hoppe, se va a pensar a la irrupción de la democracia a principios del siglo XX como el proceso de degeneración de la civilización occidental. Con todo le mandó el chabón. Es literalmente así. Vea una si no resuenan ese tipo de alegatos en la última dictadura, con la última dictadura nacional. Inclusive radicalizándolos, porque si en la última dictadura cívico-militar había una pretensión de refundar el país, de allí lo del proceso de reorganización nacional, aquí hay un proceso, un alegato cuyo horizonte último es la aspiración a recuperar una civilización que ha sido ultrajada, y aquellos que lo ultrajaron no tienen lugar dentro de la comunidad. O sea que el conflicto de la sociedad es el Estado. Sí, lo que genera el conflicto en la sociedad civil. En efecto, sí. Es la fuente del ataque a la moral. Había una idea de libertad como una intervención en términos absolutos, y la única fuente de coerción, la única fuente de ataque posible a la libertad es el Estado. En tanto no hay dominación o conflicto entre privados. Solamente es el Estado quien puede recusar la libertad de los sujetos. En ese sentido hay una dislocación, un matiz con el liberalismo, digamos, de fines del siglo XIX y el liberalismo de lo que puede llegar a ser expresiones como Cambiemos o las derechas. Vos me preguntabas por Reagan, por Thatcher. Bueno, hay una radicalización con esas experiencias, al menos teóricamente. Porque si uno podría pensar tanto a Thatcher como a Pinochet, como a Reagan, como al proceso de reorganización nacional emprendido por la última dictadura, como una especie de retracción del Estado en sus funciones redistributivas, pero un fortalecimiento en su función represiva, por lo cual no tendríamos un Estado, la discusión no pasaría por un Estado pequeño, un Estado grande, sino por un Estado efectivamente pequeño, pero fuerte, sólido. Claro, depende de las funciones que cumple el Estado, ¿no? Porque la disyuntiva, como bien vos decís, no estaría entre intervenir o no intervenir, sino cómo se interviene, para qué se interviene. Sería, en algún sentido, la deseconomización de la política y el fortalecimiento de la política en el sentido represivo, porque tiene que cultivar aquello para lo cual, si es que existe una autoridad, tiene que existir, que es la defensa irrestricta de la propiedad privada, que en estos tipos se va a pensar como un dominio exclusivo y excluyente. Es decir, cuando Milei hace alegatos que, por ejemplo, de que el Estado no debería gastar un centavo en la detección de cardiopatías, está entendiendo la propiedad en estos términos. Es decir, que el Estado recaude impuestos es un problema, pero ya no como podría decir un Milei, un Macri o alguien de esa estirpe del liberalismo conservador que nosotros conocemos habitualmente. No es la cuantía de los impuestos el problema. Es más profundo. En el fondo es la mera existencia de que haya algo así como un impuesto lo problemático. Por eso hay una dimensión de novedad, y por eso yo les decía que hay una dimensión de radicalización. Si es que viene a reprocharle algo al liberalismo realmente existente, Milei le reprocha su falta de liberalismo, su falta de consecuencia consigo mismo. En términos políticos, Milei vendría a hacer el paso posterior, ¿no?, y más profundo quizás del neoliberalismo, en términos de decir que la economía tal y como está juegue, y que la intervención estatal no cumpla ningún rol, por lo cual las fuerzas económicas se impondrían sobre, obviamente, los actores económicos y sociales, ¿no? O sea, en cierta manera, los grandes jugadores de la economía terminarían siendo básicamente el poder dominante, que de hecho lo son, pero hoy por hoy, en términos políticos, todavía se le discute.
Sí, en efecto, déjame hacer dos o tres precisiones que me parecen más o menos interesantes. Hay en Milei una vocación, o hay, mejor dicho, una vocación de determinados cientistas sociales por pensar a Milei, como dijo la doctora Breckman en el debate, como un gatito mimoso del gran empresariado nacional. En efecto, eso tiene su parte de verdad, es decir, uno tiene que no puede escindir la financiación de Orquenian de la aparición de Milei en estos debates, en estos programas televisivos de debate político. Ahora bien, lo curioso con este liberalismo radicalizado es que si Milei permanece fiel a sí mismo, es decir, si lleva a la práctica su decálogo de medidas económicas, pondría en tensión a ese empresariado, la existencia de ese empresariado que en un primer momento lo financió. ¿Por qué? Y porque habría por caso una liberalización irrestricta del comercio, y parte del empresariado nacional, el gran empresariado nacional, o sea, existe porque hay protección. Jugaría a favor básicamente de los grandes jugadores de la economía mundial, básicamente. O sea, vos desarrollás ese proceso de liberalización que plantea Milei y básicamente es destruir toda la industria nacional y que la competencia que tienen las grandes empresas transnacionales se impongan, porque evidentemente por una cuestión de desarrollo nuestras empresas muchas veces no pueden competir contra esas con el desarrollo de esas transnacionales, ¿no? Sí, porque hay un movimiento nacional popular que tiene una vocación de lucha, de una serie de reivindicaciones salariales que no va a permitir que la competitividad se haga a expensas del salario. Es decir, nosotros no podemos ser Corea, no podemos tener los salarios de Corea, es inviable políticamente. Hay una historia, una sedimentación de luchas, una conciencia política institucionalizada en los sindicatos y otras expresiones de la sociedad civil que hacen que ese camino sea absolutamente inconcebible para cualquier persona que tenga dos dedos de frente, perdón por la vehemencia. Ahora bien, en tanto es un tipo tan dogmático, yo estoy en una situación, o estoy medio en veremos en ese sentido, porque yo no sé si Milei va a tener, digamos, o se va a subsumir a la voluntad de quien lo financia. Uno tiende a pensar que sí, es decir, que no va a ir contra aquellos que lo han financiado en primera instancia, pero que puede ser peor. Y de hecho, si él se mantuviera, digamos, fiel a esa postura, ¿quiénes serían los perjudicados en un proceso de liberalización como él lo plantea? ¿Y quiénes los ganadores? Los perjudicados, yo creo que casi todo el mundo. Parte del gran empresariado nacional, cuya emergencia tiene que ver, digamos, con los regímenes de protección. Una franja importante, no quiero hacer futurología, pero yo me imagino de un desempleo en una tasa del 18-20% por lo menos, es decir, prácticamente una situación de anomia y desquicio social inimaginable. ¿Quiénes serían los ganadores? Es difícil de pensar concretamente. Quizás los sectores que pueden competir internacionalmente, el agro y no mucho más. Quizás hay alguna financiera, algún unicornio, pero no mucho más que eso. Entonces dura 6 meses el muchacho. Mira, yo con mis amigos siempre cuando comentamos, tratamos de pensar estas cosas, a mí me sale pensarlo de la siguiente manera. Mientras más fiel sea a sí mismo, mientras menos va a durar. Pero no porque yo tenga ganas de que efectivamente sea así, sino por una cuestión de inconsistencia de sus planteamientos y de que muchísima gente que lo apoya, que le ha dado su adhesión a través del voto, no lo hace en función de una concordancia ideológica. A ver, la gente no está leyendo a Hayek o a estos muchachos. Hay una cuestión de frustración, de malestar, que se va a metabolizar por una serie de razones culturales, por una serie de razones materiales, y
y digamos que eso que en un primer momento era malestar y angustia se va a transformar o bien en apatía y desafección y la gente no va a votar, o por el contrario en ira, bronca, desdén, crueldad. Y eso lo puede canalizar bastante bien Milei, porque al descalabro actual le da una explicación. Después uno puede diferir o no, pero le da una explicación. Y en ese sentido, a la idea de bronca, de rabia, hay que Milei la supo complementar con cierta dimensión de esperanza. A muchos no nos gusta, pero hay una idea de esperanza en tanto hay cierto horizonte de futuro. Claro, que es una ficción, ¿no? Una proyección. Es una gran ficción, pero justamente por lo que vos planteás. Futuro. Habla de futuro. Muchas veces, no sé, bueno, yo creo que quizás Massa pudo reencauzar eso. Hay una idea de futuro, hay una idea de nación muy fuerte que se puede leer en todas las intervenciones de Massa últimamente, que yo creo que apunta una idea de nación y de patria, de comunidad nacional en el concierto de las naciones, y una idea de que no somos un país de mierda. Yo creo que narrativamente y hasta conceptualmente está muy bien eso. ¿Quién es Andrea? Escúchame, Franco, Dime. ¿Cómo se vincula este liberalismo a lo Milei con la democracia? Gran tópico. Algunas de las referencias intelectuales, como te decía, ven a la democracia como el motivo fundamental de la decadencia de la civilización occidental. Así. Claro, por eso, porque quizás podría pulir un poquito la pregunta. ¿El liberalismo va de la mano con la democracia? Ok, necesitaría como 5 horas para responder esa pregunta. No, pero así nomás. En su emergencia histórica, el liberalismo tiene un componente antidemocrático fortísimo. El liberalismo no es algo así como un fenómeno ético-político que tiene, como mal dicen muchísimos cientistas sociales, muchísimos años de historia, que se remonta a Atenas, pasa por Roma y vaya a saber uno por dónde anda circulando. Luego, el liberalismo es un fenómeno de fines del XVIII y principios del siglo XIX, que va a cristalizar con los códigos napoleónicos franceses y que se basa en una idea de propiedad privada, que es la que reivindican estos tipos, en un sentido excluyente y exclusivo. Si uno revisa las hemerotecas, va a encontrarse que el gran empresariado de ese momento, o lo que está empezando a emerger como un gran empresariado, veía cualquier atisbo de legislación social como una amenaza, como una afrenta a su derecho exclusivo y excluyente sobre su propiedad. En ese sentido, el liberalismo tiene una beta antidemocrática, sobre todo porque la democracia en ese entonces, y yo creo que es algo que los movimientos populares, no solamente en Argentina, sino a lo largo y ancho del mundo, deberían tratar de pensar la libertad en su anudamiento con la tradición republicana. Yo sé que acá en Argentina el republicanismo tiene ciertos visos aristocráticos, que es una palabra y una tradición que se reivindica en detrimento de lo plebeyo habitualmente, pero el republicanismo no se agota en eso, todo lo contrario. El republicanismo tiene una faceta eminentemente plebeya, inclusive uno puede, a mí me gusta pensarlo con un pensador catalán que me mostró Andrés, que está acá presente, que se llama Toni Domènech. Me gusta pensar la democracia como un hijo bastardo del republicanismo. ¿Por qué? Porque la democracia tiene una idea de libertad que no es la misma que la liberal. Si el liberalismo pensaba por un lado la libertad como mera no intervención del Estado, de la autoridad, el republicanismo en su faceta democrática o en su vertiente plebeya va a pensar la libertad como no intervención arbitraria, lo que quiere decir tanto como que hay una serie de intervenciones que están legitimadas en función de la premisa de que entre privados hay dominaciones, hay desigualdades, y en el fondo de que libertad e igualdad no son conceptos antagónicos, todo lo contrario, son conceptos que uno tiene que anudar. Para que haya vigencia efectiva de la libertad tiene que haber cuotas de igualdad. Bueno, eso es lo que plantean hoy por hoy jurídicamente, por ejemplo, el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Básicamente es ese anudamiento entre libertad e igualdad, ¿no?
los derechos humanos hoy como, digamos, desde la concepción jurídica, plantean eso y avanzan hacia eso, porque básicamente es decir, no hay libertad si no hay igualdad, digamos, y ese anudamiento que vos planteás es justamente lo que se plantea en los derechos humanos, por eso tan vigente hoy en día, ¿no? Que es el cuestionamiento a ese liberalismo a ultranza y sin tener en cuenta lo social. Sí, insisto, lo que piensan estos tipos, el mismísimo Milei y digamos todo su decálogo de referencias, es que lo social no está atravesado por conflicto. Es decir, cuando la política se entromete en lo social, hay una avanzada de lo artificial. Rompe el orden natural. Por eso iba a decir justamente, hay una especie de orden natural. El tipo que les comentaba, el teórico que les comentaba recién. O sea, él cree que la naturaleza del ser humano de por sí es buena, ¿no? Como se planteaba, Hobbes planteaba lo contrario, ¿no? Y por eso la necesidad de un Estado. Y él plantea la otra vertiente, ¿no? La de que si en lo social no se requiere un Estado, no se requiere una regulación, porque de hecho naturalmente las relaciones se dan bien, porque evidentemente él piensa en una naturaleza, ¿no? Bondadosa del ser humano. Sí, él piensa, y casi todo el liberalismo, en términos de armonía social. No porque vaya a suceder que en el intercambio espontáneo de lo social vamos a tener una especie de, digamos, de orden perfecto, pero simplemente que la libertad, que es el valor moral último, no puede desplegarse si hay una autoridad que viene a decirle al individuo: tenés que pagar tanto de bienes personales por caso. Es una intromisión a la propiedad del impuesto. Sí, desde luego, y es un ejercicio violatorio de la libertad, como no intervención radical. En ese sentido, hay una idea para retomar la pregunta que me hacías que me hacías recién, hay, digamos, una idea, una avanzada sobre la democracia pensada no solo en términos formales, sino como forma de vida, como alegato por la igualdad, y desde luego que hay una avanzada sobre esta idea más radical que yo le traía de democracia como universalización de la libertad republicana. Sin embargo, y acá hay cierta novedad por parte de Milei, hay cierta instrumentalización de la democracia. Si ustedes se ponen a escuchar las intervenciones públicas de Milei, hay una apelación al plebiscito como mecanismo de resolución de conflictos. Él lo ha dicho alguna que otra vez sobre la dolarización y alguna que otra vez sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, hay una politización, donde por politización entendemos, digamos, la puesta en entredicho de cierto consenso. De ahí uno también puede observar que lo que hace Milei cuando dice que los problemas del país empezaron hace 100 años, es decir, con la democracia misma, es polemizar la existencia del régimen democrático, por lo que recién decía, y es polemizar con la idea de derechos humanos. Porque yo creo que lo que está sucediendo hoy en día es que el consenso del 83, en su faceta más elemental, que era la retirada de la violencia política de la vida pública, o de la apelación a la violencia como método de resolución de conflictos, está claramente puesto en entredicho por parte de estos sectores. No hace falta más que recordar el intento de asesinato hace un poquito más de un año de Cristina Fernández. Justamente por eso me parece un error cuando ciertas interpretaciones piensan a Milei desde una clave o como la expresión de la antipolítica. No, hay una politización fenomenal de lo que nosotros presuponíamos que no debía ponerse en cuestión. Es decir, una politización. Tendemos a pensar al kirchnerismo, a la Nacional Popular, como, digamos, la encarnación de lo político, en el sentido de que bregamos por politizar distintas áreas de la vida social. Pero sin embargo,
esos ejercicios de politización tienen como contrapartida la despolitización de ciertos sectores. En este caso, los derechos humanos. Los derechos humanos no se tocan, no se discuten. Es justamente porque despolitizamos cierta área de lo social que podemos convivir, que hay comunidad. Lo que hace este tipo y los sectores que se referencian en él es politizar lo que nosotros presuponíamos o lo que nosotros presuponemos como la base elemental de la sociedad. Es decir, pone... ¿Terminó? No, pero pensé ya que lo había terminamos, terminado. ya lo buscamos. No, que pone en entredicho el contorno, la fisonomía misma de la sociedad argentina. Porque si la disyuntiva se plantea en términos morales, aquellos que no acatan la moralidad, que es esta idea de libertad, es esta idea de propiedad, quedan fuera de la comunidad. Sí, va a haber tabla. Cuanto menos, Claro, sí. a mí, digamos, dentro de todo lo que hablaste, me queda como idea, digamos, es una regresión total en términos políticos de los avances de justicia social, básicamente, ¿no? De la igualdad como justicia social y su planteo de la regresión justamente a discutir aquello que la sociedad ya dio por consolidado y por terminado esa discusión de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? y de la igualdad como objetivo de la democracia y como objetivo, digamos, de la política en general. Perfecta síntesis hizo acá el amigo Daniel. Le agradecemos a Franco que vino. Nos gustaría quedarnos muchísimo más tiempo, pero bueno, acá la Un placer, la verdad, operadora un tiene placer. una cara que nos está más o menos echando, no, mentira.